Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, profesora. La verdad, es muy interesante poder conversar acerca del 9 de abril de 1948, pero en Barranquilla. O sea, normalmente nosotros lo que hacemos es hablar de temas como a nivel nacional, ¿cierto? Siempre hablamos de lo que sucedió, de lo que pasó, de lo que nos han contado, porque realmente, pues, fue lo que nos contaron. Pero en esta oportunidad vamos a hablar concretamente de lo que fue el 9 de abril en Barranquilla y pudimos, para llegar a establecer ciertas cosas, mirar casi todo el tiempo que desarrolló tanto el antes como el durante y el después a través de diferentes artículos y comentarios que nos han apoyado desde la perspectiva de algunos docentes e investigadores del tema. Vamos a hablar de lo que para Adriano Guerra, por ejemplo, docente de la Universidad de Magdalena, historiador, magíster en Historia del Mundo Hispánico, nos habla de lo que considera el poder de la multitud. Y es que hablar del 9 de abril de 1948 en Barranquilla es hablar de los hechos que van en torno no solamente de Barranquilla, sino de la región del Magdalena, de la región del Atlántico, de la región de Bolívar y en general de la costa, porque es que la Barranquilla en su momento, como lo es ahora, es un eje del comercio y del turismo y de la vida, de muchos aspectos en esta región del país. Visto desde la óptica de algunas personas, por supuesto. Pese a que algunos no estén de acuerdo, nosotros tenemos que tener en cuenta que geopolíticamente tenemos algunas características que nos llevan a mirar eso, de dónde se van escalando cada una de las situaciones. Y para esta charla del 9 de abril en Barranquilla, pues tenemos algunas expectativas. Por ejemplo, ¿qué pasó en la ciudad de Barranquilla en los hechos y los efectos de ese asesinato, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? O sea, fecha imborrable en nuestras memorias, el 9 de abril de 1948. Y también presentamos cómo las multitudes que se mueven dentro de la protesta, que no tienen una organización, un líder claro, sí se identificaron con la memoria de sus enemigos, tanto políticos y los símbolos que ellos representaban. Era una época que solamente predominaban los liberales y los conservadores en dos colores, y era lo que la gente llevaba como símbolo, como imaginación en sus conversaciones, en sus cotidianas. Y estos desmanes, en algunos momentos, lo que fomentaron fue venganzas personales más que de pronto esa puntualidad de lograr algo específico. Y todas esas atacaron símbolos. Vamos a ver cómo, a medida que vamos charlando, vamos a ver que atacaron también muchos símbolos que en su momento representaban o su contra ideológica. Ya, finalmente vamos a ver algunas conclusiones y vamos a, si nos da el tiempo, acerca de algún tema. Para introducirnos en este tema de Barranquilla, el día 9 de abril del 48, pues es necesario que nos volvamos a introducir en la esencia de este, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril del 48, lo cual es un hecho trascendental en la historia de Colombia. La situación política del país cambia, o sea, se altera, no hay dudas con respecto a eso. Gaitán provocó una profunda división entre 1944 y 1936, y él la identificaba como intereses de clase, lo que él miraba la oligarquía y las élites de los partidos antes. Es decir, él estaba entre la nacionalidad de una cantidad de personas, país político, y fue cuando en 1947 asumió la jefatura única del Partido Liberal, en los cuales
sus discursos enmarcados en los odios partidistas. Más adelante, ese debate oral se va a convertir en una lucha armada que ya habían iniciado, pero que tenía otras connotaciones hasta ese momento. Aquí se vuelve un poco más político. Y en 1948, en la oración por la paz, él mismo pidió que cesara la violencia. Sin embargo, hubo en esta región un periódico o un diario que era del Partido Conservador, El Siglo, que siempre mantuvo campaña con el fin de culpar al gaitanismo por las violaciones y los gaitanistas. De tal manera que desde el principio hubo siempre una semilla que iba sembrando poco a poco lo que llegó a oscurecer esta situación del 9 de abril. El Heraldo, con el diario de la noticia, exponía los desmanes que sufrían los liberales a mano de los conservadores y también lo que el gobierno y la policía llamaban en esa época popol o policía política. De tal manera que, así como en la mañana del 9 de abril de 1948, Gaitán estaba celebrando una defensa que hizo de un muchacho, un oficial de la policía que estaba acusado de un crimen, a pesar de que muchos ya simpatizaban con Gaitán, utilizó esa relación como un medio contundente en la relación de Gaitán y las fuerzas militares. Esa tarde, Gaitán tenía una cita con Fidel Castro. Iban a reunirse, iban a debatir algunos temas, no sabemos la agenda exacta, pero Plinio Mendoza Meira lo invitó a almorzar. Salieron del edificio y en la acera al frente de la calle lo esperaba Juan Roa Sierra, quien le disparó. 3 disparos certeros le dieron la muerte a Jorge Eliezer Gaitán, y fueron casi simultáneos. Esto fue entre la 1 de la tarde, más o menos, 1:05 de la tarde del 9 de abril, y a la 1:45 ya había fallecido, producto de las consecuencias de los disparos. Y estos 3 disparos comenzaron la oleada de violencia que hoy aún estamos viviendo. Es más, es que esos disparos que le propinó Plinio Mendoza Meira no fue simplemente un asesinato, sino fue el comienzo de una historia interminable en el campo de la violencia en este país. En la mayoría de las ciudades y poblaciones los hechos no pasaron más de un día, porque realmente eran grandes, pero hay sitios en nuestra región rural, como en el Magdalena Medio, donde todos estos desmanes y todas estas situaciones se extendieron hasta final de abril de 1948, y en algunas partes del país hubo juntas revolucionarias, y esas juntas revolucionarias extendieron o fueron extensivas hasta que se enteraron de la muerte, en algunos casos ya después del 12 de abril, cuando ya todo había pasado. Ese 9 de abril, como lo veníamos comentando, de manera casi simultánea en varias ciudades y pueblos de la nación, hubo no solamente sustitución de las autoridades por juntas de revolucionarias, constituyendo eso pues casi una revolución, así suena redundante la palabra, pero en algunos sitios se sustituyó por políticos tradicionales, quitándole el carácter revolucionario, y como en Antioquia y Boyacá, en algunas otras partes, lo que dijeron fueron juntas antirrevolucionarias, con el fin de evitar sublevación, destrozos y demás. De cierto modo, todas estas situaciones y estas milicias populares y esta distribución de bienes fue lo que ayudó a que hubieran menos destrozos, menos saqueos, menos muertes en aquellos lugares pues, donde se consolidaron con mayor importancia. Hay sitios como Barranca Bermeja donde dicen que se cometieron excesos impresionantes, pero por ejemplo, en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, todo ese saqueo se presentó desde la misma tarde del 9 de abril hasta la madrugada del 10 de abril, pero fueron controlados rápidamente por el gobierno. Algunas poblaciones colocan en algunos momentos de su sitio revolucionario que hubo como un orden comunal, un orden que llamaron como orden comunal, y vivían la revolución, y hacía que se esperara una pronta solución a ese trágico hecho que estaba enlutando pues toda la situación
de nuestro país. A esas tomas de los sitios que simbolizan el poder, ese poder civil, vino una participación de los medios de comunicación, y especialmente las emisoras. En Barranquilla, por ejemplo, es el tema que estamos tratando puntualmente, hubo emisoras como Atlántico Radio Barranquilla que quedaron en posesión de los revolucionarios, y a través de ella era que incitaban y convocaban al pueblo a salir a las calles. Pero, por ejemplo, Emisoras Unidas, que era de Rafael Roncayo Villar, no fue puesto al servicio de los revolucionarios porque como el propietario se negó a hacerlo, pues inmediatamente fue incendiada, ¿ya? Como una represalia a eso que estaba el dueño haciéndose. La noticia de la muerte de Gaitán se transmitió casi de manera inmediata. Las informaciones que al principio eran con mucha duda de cómo había sido el asesinato, luego comenzó a informar de una manera muy clara. Acababa de morir o de ser herido mortalmente el señor Gaitán a la salida de su oficina. Inicialmente dijeron que habían sido puñaladas, pero posteriormente se comentó que había sido producto de disparos con revólver. Como era la hora del almuerzo, pues se agolparon alrededor de los periodistas, de las difusoras, para escuchar estas informaciones, y la radio pues jugó un papel fundamental porque fue el vehículo que arengó y que motivó esos discursos incendiarios para los saqueos y la posterior violencia. Las noticias desde Bogotá, por la Radio Nacional de Colombia, que era inicialmente dirigida por Rómulo Guzmán, gaitanista, comenzó una locución donde el micrófono se pasó de mano a otro. O sea, la comunicación continuó siendo los oradores o los periodistas quienes pedían venganza, quienes le decían a los oyentes cómo proveerse de armas, cómo asaltar las ferreterías e incluso cómo preparar las bombas Molotov. Recuerden que las primeras bombas de la revolución son las que se hacen en estas botellas, vienen el producto químico a su interior, con una tela o algo bien inflamable para ser lanzada y lograr incendios rápidamente. No tenían una capacidad bélica fulminante, pero sí una capacidad incendiaria. Por eso, en los faroles de la Plaza Bolívar cuelgan algunos de los cadáveres, decían los locutores anónimos, pero que de cierta manera comenzaron a ser transmitidos por las otras emisoras de las otras regiones del país. Aló, aló, Fuerzas Revolucionarias de Colombia, acaba de triunfar la revolución en Barranquilla. Decía así Últimas Noticias. Acaban de tomarse la revolución de Barranquilla, las fuerzas izquierdistas de la capital del Atlántico. Todo eso, pues, fue lo que, o esa tónica fue la que en los discursos incendiarios y en las informaciones fueron mostrándole a la gente la manera de moverse en medio de las masas. De esa manera impartieron órdenes y con Radio Barranquilla a la cabeza se decía dónde debían reunirse, que en el Paseo Bolívar, que permanezcan de pie, que hagamos una serie de cosas. Y lo que en algunos momentos fue la venganza de la muerte de su líder, en otros momentos fueron intentos de golpes e incluso destrucción, que se puede entender en la medida que se analiza no solo desde el punto de vista estadístico, sino también cuantitativamente, cómo fueron los hechos o las consecuencias de esa jornada del 9 de abril. O sea, que no solamente fueron puestas populares, simbologías aplicadas, sino también se podía medir cómo transmitieron desde Bogotá una supuesta uniformidad en las juntas del país, lo cual permitió a cierta burocracia especular sobre la existencia de un plan subversivo, un plan preconcebido, como algunos consideran. Entonces vamos a ver que hubo algunos hechos o sucesos muy trascendentales en Barranquilla. La ciudad de Barranquilla se congregó en las diferentes plazas como Paseo Bolívar, Plaza de San Nicolás, donde
en este tipo de escenarios, los actores tuvieron una participación en diferentes roles, porque estaban los espontáneos que andaban por ahí caminando, estaban los que estaban escuchando la radio, y por otro lado estaba también la clase dirigente, como el gobernador, la fuerza pública y demás, que casualmente se encontraban en una fiesta de policía. Había una fiesta en ese momento, la policía, donde estaban las autoridades eclesiásticas o oficiales, civiles, militares, y muchos de ellos estaban, no solamente los que estaban uniformados, sino había muchas personas en su momento de descanso. Entonces, al conocerse la noticia y al comenzarse a crear esos niveles de subordinación, la mayoría de entrevistados coincidieron en afirmar que fue precisamente a raíz de eso, del ataque a diferentes locales como la zapatería, de la industria barranquillera, de Félix Montaño, etcétera, que comenzó un movimiento poco descifrable, porque había muchas versiones, había muchos episodios que se iban escuchando a través del ambiente y que llevaron a las personas a hacer determinados desmanes. Y en esos desmanes tenemos, por ejemplo, el colegio, o el ataque, perdón, al colegio salesiano. Está también el ataque en el Paseo Bolívar a los negocios. Está el ataque o el incendio de la iglesia de San Nicolás, al periódico, la prensa, etcétera, que vamos a empezar como a mirar poco a poco, yo no sé, de una manera rápida, para poder nosotros entender un poco más qué pasó en Barranquilla. En el colegio salesiano de San Roque, pues inmediatamente comenzaron los disturbios. Los muchachos fueron trasladados del colegio a la iglesia de San Roque, que está precisamente ahí frente al colegio. Es decir, que aprovecharon los alumnos no solamente para escuchar las misas, sino para escuchar esos sermones o transmitir esos sermones que tenían un carácter político-religioso. ¿Sí? Hay un rechazo del clérigo contra el Partido Liberal y en especial contra el caudillo, porque era el fruto del enfrentamiento, fruto del choque académico intelectual, pero que a raíz de ese señalamiento se volvió material, de tal manera que a medida que los salesianos impartían sus discursos, fueron generando esa incomprensión de las personas que los rodeaban. De tal manera que cuando comienza a estrecharse cada vez más la gente, el descontento, la animadversión de la gente sobre esto, los curas, al estar señalando, los curas salesianos, al estar señalando que los responsables eran los de la zona negra, que los responsables eran los del barrio Rebolo, comenzaron internamente a prender fuego en los salones de clase, a los dormitorios de los profesores, y recuerdan en algunos momentos cómo iniciaron o escucharon cómo iniciaron los destrozos de las instalaciones. De talmente que la prensa comenzó a manipular y a condicionar esas informaciones para que las personas fueran entendiendo o fueran captando lo que ellos querían que escucharan. Entonces hablaron de que fueron atacados, de que fueron robados, de que había que defender, que había que atacar, que había que destruir muchas cosas y fue creando cada vez más ese sosiego, porque pues la gente enardecida comienza a correr hacia el lado que más considera. Rodolfo de la Rúa escribió que en Barranquilla el rector del Colegio Salesiano de San Roque fue rociado con gasolina para ser quemado vivo, pero que la actitud de un obrero lo salvó. Todas esos pequeños comentarios casi de novela se pueden entender cómo fueron utilizados para que cada persona fuera imaginando esos símbolos de poder, esa situación que se estaba enardeciendo. En el Paseo Bolívar, una gran cantidad de manifestantes que por el sitio, por donde pasaban, paseaban, caminaban, compraban el comercio. Entonces comenzaron a encontrar en ese sector
un escenario muy práctico para dominar los acontecimientos. Entonces, ahí fue cuando Saúl Charris, de la Hoz, dio un discurso muy exaltado a la turba, que pues estaban ahí reunidos, tratando de mostrar cómo mantener la conciencia, cómo mantener esa conmoción, ¿sí?, a su beneficio. ¿Por qué? Porque como simultáneamente tanto el edificio de la gobernación y la alcaldía fueron tomados por los manifestantes, esto hizo que dejaran la gobernación a cargo de Néstor Carlos Consuegra, ¿cierto? Y luego también la alcaldía a cargo de los políticos Alonso Hernández Barreto y Gerardo Certain. Toda esta situación, moviendo por algunos sectores por la tribuna, ¿cierto?, comenzaron a mostrar documentos y a generar esa conducción del cargo revolucionario, el gobernador revolucionario, el alcalde revolucionario, y en esto prevalece la política burocrática y cómo se empezaron a repartir de una manera ventajosa los cargos públicos. Sin embargo, Alonso Hernández Barreto afirmó que no era su intención posesionarse y que por el contrario querían mantener el orden de la ciudad, y se dio a la tarea de hacer diversos discursos tratando de menguar el vandalismo, tratando de evitar que hubieran mayores protestas. La iglesia de San Nicolás, por la importancia que tenía, no fue ajena a estas manifestaciones, y al interior de la iglesia se encontraba, o fue quemado lo que en su momento había, muchos documentos de importancia para las personas, porque ahí se colocaban o se almacenaban los documentos históricos de la ciudad, los títulos de cristiandad de miles de feligreses de más de 2 siglos. Y hubo casos en que al ver que han sido quemados la totalidad de los archivos de la iglesia, pues buscaron la manera incluso de hacer nuevas partidas de bautismo y de hacer de que hubieran documentos nuevos que pudieran reemplazar los que se estaban perdiendo. Pero no solamente fue la iglesia, la gobernación, la alcaldía, todos estos edificios de carácter oficial, sino que también hubo periódicos. Se atacó al periódico La Prensa, ¿ya? El periódico La Prensa era un periódico que condicionaba la visión del partido y por ende también se consideraba un aliado del Partido Conservador. De tal manera que al tomar actitudes imparciales con la hegemonía conservadora, tenía un papel pues moderador ante los gobiernos. Pero la tendencia, después de los discursos de Gaitán, los inicios de ese movimiento en el periodo 44-45, optó por un modelo diferente, pues de acuerdo al caudillo. Entonces esta tendencia hizo que lo señalara como enemigo del gaitanismo, de tal manera que en ese momento marcharon hacia el taller, hacia las oficinas, y acabaron con la prensa, con el edificio de la prensa, porque la noticia incluso se dijo: en forma sistemática comenzó la destrucción de las oficinas, las máquinas de escribir, los teléfonos, los escritorios, los muebles, todo fue destrozado con daños incalculables, amenazas y vociferaciones. Más o menos así era la manera de expresar, y ¡viva el Partido Liberal! Entonces, toda esta situación generó que continuaran los enfrentamientos, que continuara la turba desaforada en una actitud hostil, y empezó a generar no solamente de las instituciones, sino el comercio particular. Comenzaron a destruir edificios, talleres, máquinas, todo buscando éxito. Pero qué curioso. Hay situaciones como en el edificio de la prensa,
en la que afirman que se llamó la policía y la policía no acudió. Dicen también que en la zapatería de Félix Montaño no esperó a que la multitud se detuviera, sino que estuvieron ahí. Hay quienes dicen que los que tenían la bandera o la fotografía de Gaitán no fueron vandalizados. Sin embargo, fue general, fue una situación general, saquearon el comercio, con muchos desmanes, una bastante complejidad que inició con el ataque a la zapatería que les había comentado de Montaño, hasta los saqueos e incendios que continuaron a la madrugada del 10 de abril. Barranquilla atravesaba una grave oleada de delincuencia. Eso se incrementó claramente en la fecha. O sea, Barranquilla tenía un incremento en los índices criminales que venía de manera consecutiva y que venían ya con preocupación los barranquilleros. Sin embargo, ese día la afiliación política o la representación frente a la sociedad hizo que se aumentaran de una manera muy crítica. ¿Qué podemos nosotros afirmar con estos relatos y con el balance general? Que después de que los almacenes quedaron destruidos, después de que los testigos presenciales hacían diferentes relatos, después de que contaban diferentes historias, después de las inspecciones oculares, pues quedan algunas conclusiones que son básicamente las siguientes. No es posible teorizar diferencias claras entre los factores de Barranquilla y del resto del país. Hay una conciencia popular en la identificación de sus enemigos y opresores. Eso sí es cierto. El ataque al colegio salesiano, a la zapatería del reconocido conservador, el incendio de la iglesia San Nicolás, el ataque a la prensa, el saqueo de varios establecimientos de propiedad de extranjeros, los saqueos de diferentes negocios, incendios de diferentes negocios, son muestras que en la efervescencia social la gente encuentra identificación y reconoce objetivos. Por eso, los esquemas de la posible identificación política se confunden el vandalismo social. Ojo. No se puede precisar que el 9 de abril en Barranquilla siguió al lado de Bogotá, dado que en Cali, Caramanga, Medellín, los desmanes fueron trágicos. Lo que sí podemos decir es que es muy importante para el momento histórico la destrucción de la ciudad-puerto. Las condiciones del Caribe fueron muy parecidas a las del resto del país. La violencia que estaba exhibida en Bolívar y en Barranquilla desde antes de 1947 son ejemplos de cómo se llega a una violencia general. Son ejemplos de cómo a través de un factor parecido a una olla a presión puede generar situaciones de una inmensidad que no se puede medir antes de. Medirlas después, pues ya es una tragedia. La destrucción de instituciones religiosas y el ataque a conservadores muestra que hay una descomposición social, que igual que en muchas regiones del país, continuaron viviendo la etapa de violencia. Pero lo que sí es cierto es que la sociedad caribeña se ha mantenido ausente en términos de víctimas del conflicto en las décadas siguientes. Y no sabemos por qué. Porque ese conflicto era muy claro conservadores y liberales. Y ese tipo de violencia se trasladó más hacia el interior, hacia el Tolima y hacia el Valle. Muchas gracias.